¿Sabías que los ácaros pueden vivir en nuestras orejas y no solo en las orejas de los animales? Lo primero que debemos saber es qué tipo de ácaro estamos lidiando. El más común en nuestros gatitos o perritos es el Octodectes cynodontis. Este tiene un ciclo de vida de 3 semanas y van dejando sus huevos, eclosionan y por eso es tan difícil erradicarlos. Puede llegar a crecer hasta 2 milímetros, por lo que sí podemos observarlo a simple vista. Lo que hace este parásito es alojarse en el canal auditivo de nuestras mascotas. Reconozcamos los síntomas. Los gatos pues se van a rascar con mucha frecuencia las orejas. El pelo de las orejas pues se les va a caer, no van a tener pelo en esa área. Este ácaro se adapta a cualquier temperatura y ambiente. Y si no se trata a tiempo puede llegar a infestar todo el cuerpito de nuestra mascota y el problema pues ya se agravaría. Y si observamos su oído pues van a tener un cerumen negro. ¿Por qué tiene este color? Pues los ácaros se alimentan de las células y de la sangre del canal auditivo. Si nosotros olemos la orejita pues va a tener un olor no muy agradable. Puede que en muchos casos tenga incluso pus. Cuando ya hay una inflamación, la orejita pues se va a tornar de color rojo. Los gatos, frente a esta incomodidad, pues van a inclinar la cabeza hacia el lado de la oreja que está afectado. Pero no te vayas a descuidar también con la otra oreja, para evitar que ambas pues se contagien de ácaros. Esta reacción a los ácaros se conoce como una otitis externa parasitaria, que si no la tratas a tiempo pues puede afectar al oído medio e incluso al interno, pudiendo llegar tu gatito a perder la audición. Como amamos a nuestros bebés, son nuestros hijitos pequeños, siempre tenemos que estar pendientes de cualquier reacción extraña que hagan fuera de su comportamiento cotidiano. Por su naturaleza tratan de protegerse y no hacen evidente cualquier malestar que están padeciendo. Muchas veces nos damos cuenta cuando el malestar pues ya se ha agravado, o vemos al gatito un poco deprimido, que ya no quiere jugar, pues simplemente ahora se dedica a rascarse las orejas, se tira al piso, se está frotando y lo vemos, pues pensamos que está jugando, pero no. Siempre que veamos este comportamiento debemos revisarlo. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos veterinarios que podemos aplicar en su limpieza? Tenemos al Optiflex limpiador, que está a unos 40 soles. El Otidermacef, que es un tubo que contiene una cera artificial, se introduce a la orejita, va a limpiar el cerumen negro con masajitos que nosotros le tenemos que hacer. El Otidermacef está a unos 12 soles. Cuando ya la otitis pues es una otitis crónica, se ha agravado el problema, el gatito presenta pus en el oído, puedes utilizar la crema 6A, que está a unos 23 soles. Es un muy buen antibiótico que podemos aplicar. Cuando he llevado al veterinario a mis gatitos, la primera recomendación que me ha hecho el doctor veterinario es aplicarle una pipeta. Le tienes que aplicar aquí, detrás de las orejitas, un poco más abajo en esta zona es donde se aplica la pipeta. La mejor pipeta que vas a conseguir en el mercado es el Revolution Plus. Eso sí, es un poco costosa, está a 55 soles. Su efectividad, lo que yo he notado, es muy buena matando los ácaros o piojos del cuerpo del gato o del perro. En cuanto a matar los ácaros del oído, no he visto gran resultado, por lo que he tenido que acceder a otras alternativas. Investigando pues en internet, encontré varios secretitos y recetas que a mí me han funcionado. Si decides aplicarle una pipeta, debe ser durante 3 meses. Tienes que ser paciente con su tratamiento porque estos ácaros realmente son difíciles de erradicar. ¿Por qué nuestro gato se ve afectado de ácaros? A otro gato le puede contagiar de manera directa, o puede que los ácaros estén en el ambiente donde está viviendo. Otra causa pues puede ser que nuestro gatito esté padeciendo otra afección en su sistema inmunológico. Si tienes más gatitos en tu casa y detectas que uno de ellos está presentando ácaros, tienes que aislarlo para que no contagie a los demás. ¿Cómo vas a limpiar las orejitas de tu gato? El veterinario a mí me enseñó a limpiarle con hisopos, con estos productos que te he mencionado. También puedes usar
gasas o toallitas húmedas. Nuevamente está con nosotros Puchino el gato, nuestro fiel consejero. Él nos quiere compartir un tip súper económico. Puedes usar cualquiera de estos dos aceites. El primero es comprar en la farmacia aceite de ricino. Está a $1.50 como máximo. Y si tienes en tu cocina aceite de coco. ¿Por qué te recomiendo estos aceites? Pues porque son buenos antiinflamatorios y antifúngicos. Por la presencia de humedad en la orejita de tu gato también puede haber hongos. Si notas que el área pues tiene pequeñas heriditas, vas a utilizar el suero fisiológico. También lo consigues en la farmacia. Si la orejita pues está muy cochina, vas a agarrar un trocito de jabón neutro, lo colocas en un envase y con los hisopos pues vas a limpiar poco a poco. Vamos a aplicar. Tomas un hisopo y vas a introducir hasta la mitad y limpiamos la zona de manera muy suave. Puchino ya tiene las orejas sanitas gracias a estos medicamentos, por lo que ya pues no sale tan cargado de cerumen. No vayas a utilizar el mismo hisopo para limpiar ambas orejitas. En sí les gusta que le limpiemos sus orejitas. Lo haces con mucho cuidado. Ella se quiere rascar con su pata trasera. En este estado está la otra orejita. Ahora aplicas el aceite de ricino, lo vas a colocar en el hisopo. No le vayas a poner de manera directa pues porque es muy incómodo. Esta limpieza es muy práctica, económica y muy efectiva, te lo aseguro. A nosotros pues nos funcionó con Puchino después de probar todos los productos que había en la farmacia. Orejas felices. Ahora sí, Puchino tiene las orejas pues muy limpias y está muy feliz. Así es que los secretos de Puchino el gato no te pueden fallar. Tienes que aplicarle en tu mascota también. Como final pues tienes que limpiar la camita donde duerme, lavar sus mantitas y limpiar pues sus cepillos de pelo. Felicidades por llegar hasta el final del video y preocuparte por la salud de tu mascota. Suscríbete al canal para recibir siempre los mejores consejos de Puchino que no te van a fallar, súper económicos, sencillos, que tienes que aplicarlos sí o sí en la vida de tu mascota. Bye bye. Chino Capuchi.